sin duda muy importante, creo que es conveniente referirse al contexto histórico en que actuó. Acá yo un poco comienzo recordando que el Brasil es un país totalmente, o casi totalmente diferente de la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo en cuanto a sus orígenes. Provenía de un imperio que prácticamente se trasladó allí, por su extensión y sobre todo por la diversidad de culturas, de razas múltiples, todas relativamente integradas, ¿no? Pero fundamentalmente en sus orígenes no hay que olvidar que provenía del imperio de los Braganza, que, vamos a decir, se vinieron disparados de Napoleón, ya cuando la invasión napoleónica, y se instalaron en el Brasil, llevados por los británicos, que siempre fueron un poco sus socios. Bueno, todo esto fue dando lugar a que en Brasil se mantuviera toda, vamos a decir, una situación social, cultural y aún económica muy relativa a ese viejo imperio, quizás en muchos aspectos distinta de otros países cuyo coloniaje fue, digamos, hispano. Esto cambia con el advenimiento de Pedro I, que establece también un régimen imperial por un tiempo en el Brasil, al independizarse del poder portugués. Posteriormente aparece una república en Brasil, una república federativa, que como ustedes bien y se pueden dar cuenta perfectamente, iba a tener una serie de problemas bastante distintos que lo que si pudieras acercarlo, perdón, si pudieras acercar la voz un poco más, se te oiría más claro, porque es una lástima. ¿Oís bien o no llegas bien a oír? Ahora mejor. Mejor. No, decía que la República Federativa de Brasil nace en situaciones muy distintas en general que la mayoría de los países latinoamericanos al provenir directamente de un régimen imperial. Esto hace que cuando se produce la explosión republicana comienza una anarquía muy notoria que se va a mantener por bastante tiempo durante el siglo XX. Esa anarquía proviene de cierto caos estadual, era una república federativa. Los estados tenían gobernadores que a su vez eran caudillos de alguna manera, y había hacia 1920 a 30, vamos a decir, una situación explosiva desde el punto de vista político, lo cual redundaba en lo social y cultural. Todo esto va a producir una actuación militar con un golpe de Estado, que constituye un triunvirato militar hacia 1930. Ahí estos militares, cuyos nombres concretos ahora no recuerdo, de alguna manera van a tener un poco como inspiración y asesor político a un personaje que en la política era relativamente nuevo, que era Getúlio Vargas. Terminar con todo, después yo. Hola. Bueno, este gobierno es provisorio y como los militares no tenían, digamos, muy claro lo que había que hacer para terminar con el caos, le van a dar lugar a la participación ya más directa de Vargas, el cual va a actuar como presidente, digamos, de este gobierno de facto. Conviene un poco referirse a la personalidad de Vargas, de dónde provenía Vargas. Vargas era un hombre más bien de clase media, acomodada, proveniente de Río Grande, un hombre de mentalidad de orden, disciplinado, honesto, lo creo yo, en su manera de pensar, vinculado a los militares porque él inició la carrera militar. Luego continuó como abogado, fue un destacado estudiante de la universidad y se recibió de abogado. Su mentalidad era indudablemente progresista, yo diría, ¿no? Y con un criterio que hacía acento en lo económico y en lo social, aparte de lo político. Había tenido cargos anteriormente, fue ministro de Hacienda y fue gobernador, en los cuales la gestión fue apreciada como buena. Los problemas del Brasil, como habíamos dicho, eran una corrupción estadual muy grande, sobre todo en lo electoral y en lo económico. Y Vargas, y en el cual estaban de acuerdo el triunvirato militar anterior, pensaba que había que centralizar y concentrar la autoridad en el poder central, porque era la única forma de terminar en lo posible, lo antes posible con esa situación. Es entonces que, de alguna manera, él va a buscar la realización de un gobierno de facto que de alguna manera comprenda esos aspectos.
también le preocupaba mucho a él la situación económica y social. En lo económico, Vargas tenía el temor de que en Brasil continuara el coloniaje que de alguna manera provenía del Imperio del Brasil. Esto quiere decir que el sistema colonial básicamente, como todos lo sabemos, constituía en la extracción de recursos naturales hacia el exterior por intercambio de productos manufacturados. Básicamente eso fue un poco toda la historia colonial. Él era consciente de eso y como muy nacionalista que era, porque esa era otra fascista de su mentalidad, digo, tenía una mentalidad por la cual algunos lo asociaban con el fascismo, muy nacionalista. Él quería un Brasil independiente y un Brasil muy fuerte, cosa que en gran medida lo consiguió. Entonces, ¿qué es a dónde apunta él? A lo nacional. Va a buscar proteger los recursos naturales y es muy destacable, ya que hoy en día tiene mucha vigencia, el valor del agua, que va a establecer en esa época un código de aguas. Es una novedad para la época que permitía al hacer retener un poco la administración general de las aguas en ese país. Eso es lo que tenía que ver con la economía, aparte de que, como vamos a ver después, va a ser un iniciador de la industria nacional brasileña. Pero esto, en este primer gobierno de facto, no se ve. Bueno, él contaba con fuerte respaldo militar, pero Vargas no era un individuo de mentalidad totalitaria ni dictatorial, sino pudo haber iniciado allí un gobierno totalitario de tipo fascista. No sé si me escuchan todos bien, ¿sí? Bueno, no era su ideología tampoco, por más de que hay algunas cosas en las cuales se inspiró en el fascismo. Por ejemplo, en la Constitución que se va a realizar en esta época, como lo veíamos recién con Raúl, una constitución en buena medida inspirada en la constitución polaca, que tenía elementos autoritarios muy fuertes. Y tenía que ver también con muchos aspectos de la ideología de Mussolini. De todas maneras, no era exactamente algo que no se pudiera trasladar a la realidad brasileña. Pero, de todas maneras, es una nueva constitución y sobre todo a lo que apunta es a una reforma electoral completa, saneando lo electoral, sobre todo en los estados, ¿no? Esto lo hace, y ya viene esto del gobierno de facto anterior, con una intervención militar generalmente, o por lo menos con gente de su confianza en los distintos estados. Esta constitución prevé de alguna manera también mejorar y reformar los sistemas electorales en lo que tenía que ver con el voto. Se da el voto secreto, el voto a las mujeres, que es un adelanto importante en esta época, el voto femenino. Nos recordemos que en la Argentina no estuvo hasta varios años después, por ejemplo. Y bueno, y con esta constitución vigente, luego en 1934, los 4 años habían sido el gobierno de facto, Vargas va a ser electo presidente en forma legal y de acuerdo a la nueva normativa electoral. Bueno, Vargas inicia con muy buenas intenciones este periodo, pero va a tener grandes dificultades porque en esa época hubo un líder comunista que se llamaba Luis Carlos Prestes en Brasil, que tenía bastante predicamento y había comenzado, lo llamaban el Caballero de la Esperanza, había comenzado a transitar por diversos estados extendiendo la ideología marxista. Y evidentemente Vargas era totalmente contrario a esta situación. Por un lado eso, y por otro lado se habían producido algunas sublevaciones de carácter anarquista. La situación se había deteriorado bastante y hacia 1937, nuevamente, de acuerdo con los sectores militares predominantes, va a haber un golpe de Estado, y él va a quedar nuevamente como gobernante de facto. Eso hace que muchos han pensado que Vargas tendía de alguna manera siempre a gobernar de manera autocrática. Yo pienso que no, como lo mostró, después vamos a evaluar toda su actuación, lo mostró su último gobierno, sobre todo, y mismo este gobierno, que si bien era un gobierno de facto, vamos a decir, demuestra en él una intención, de alguna manera a la larga, por el mediano plazo, a volver a la democracia. La característica de este periodo va a ser fundamentalmente una idea nueva en estos lados que se llama Estado Novo. El Estado Novo, si se quiere, puede ser un poco de la propia inventiva de Vargas, ¿no?
Él buscaba, por eso lo llamó Estado Novo, algo que perdurara en el Brasil. O sea que a mi juicio yo creo que en muchos aspectos perduró, inclusive hasta nuestros días. El sistema político brasileño tiene mucha influencia de Vargas y de las ideas de ese Estado Novo. Fundamentalmente él, para aplicar lo que venía en esa nueva intención política que tenía, hace originalmente una reforma administrativa profunda que le dio un instrumento burocrático poderoso para actuar centralmente y aplicar los principios del Estado Nuevo. Los principios característicos, sí, a grosso modo, porque después se podía entender mucho todo esto, tenían en primer lugar el nacionalismo, más que nada el nacionalismo económico, en el cual sigue lo iniciado anteriormente con el agua y ahora se dirige al petróleo, una importante riqueza brasileña, y lo mismo la minería. Es aquí que funda Petrobras, la empresa nacional brasileña que ha perdurado hasta nuestros días. Eso se inició con él. Por otro lado, en este aspecto, me preocupaba la creación de una industria nacional que perdurara. No se trataba ya de una pequeña industria modesta, sino que tenía ambiciones para una industria metalúrgica de peso, ¿no? Ni que hablar con la industria automotriz. Por esa época en Brasil se comienzan a realizar modelos de vehículos, ¿no? Y en esto lo apuntala fuertemente con medidas, más que nada quizás proteccionistas, porque actuaba de manera de defender de alguna manera la industria nacional. Pero consiguió a lo largo de este periodo, y se va a mantener un poco todo esto a lo largo de la historia del Brasil, que el Brasil mantuviera su industria propia, ¿no? Lo tenemos nosotros, lo vemos en nuestros días. En lo social, que lo social fue siempre una preocupación de Vargas, se va a encontrar en él, yo entiendo que un reformador social. Ya lo hablábamos con Raúl, que a diferencia del general Perón en la Argentina, que fundó un partido justicialista, Vargas no se apoyó en movimientos sociales de masas. No era un populista en ese sentido, no era un masificante que actuara, podríamos decir, en alguna medida demagógicamente o desde el punto de vista como un asistencialista, como fue Perón, en especial a través de su esposa, Eva Duarte, que hicieron un asistencialismo notorio y de esa manera mantuvieron su imagen en la Argentina, se le ve que hasta hoy. Pero Vargas no era así, era un reformador social profundo en algunos aspectos, pero no un populista, a nuestro juicio. Por ejemplo, Brasil, que tuvo la esclavitud hasta muy avanzado, hacia los fines del siglo XIX, si mal no recuerdo, hasta principios del siglo XX, la derogación de la esclavitud, había una situación laboral muy difícil en Brasil para el trabajador. Él actúa en ese sentido buscando la estabilidad en el régimen laboral del brasileño, del obrero, ¿no? Establece una regulación del trabajo por un código de trabajo que funcionaba de alguna manera sometido a los lineamientos del Ministerio de Trabajo y también un poco en forma vertical, por lo cual se le consideró similar un poco a los sindicatos verticales del fascismo, que yo creo que puede haber estado inspirado, pero no era exactamente lo mismo. También buscó regular el trabajo femenino de los menores, que en el Brasil de la época era muy abusivo. Bueno, esto todo despertó una crítica social de sectores interesados, especialmente que lo tildaron de fascista y populista. Pero aquí, esperamos, creo que Vargas superaba esa crítica. Por estos años también ocurre una situación que a Vargas le va a causar problemas, el cambio en la política internacional. Fueron años muy convulsionados en materia internacional, se veía venir la cercanía de la guerra mundial, la competencia entre el comunismo por un lado, los sistemas totalitarios fascistas y nacionalsocialistas hacían muy complejo. Vargas tuvo bastante apoyo en el gobierno nacionalsocialista que en esa época de alguna manera propiciaba el apoyo a los gobiernos sudamericanos, latinoamericanos. Recordemos que Gabriel Terra tuvo un importante apoyo del nacionalsocialista para el establecimiento de la represa, y había unas vinculaciones bastante grandes. Bueno, esto hace que hacia 1939 estalla la guerra mundial,
y pone a Vargas en una situación difícil. Él buscó la neutralidad. Buscó la neutralidad porque era un hombre que no era ni nazi ni fascista y no se la jugaba por ningún lado en ese sentido, pero comenzó a sentir la presión cada vez mayor de los Estados Unidos, que sobre todo influían en las Fuerzas Armadas. Eso hace que en 1942 Vargas, bajo contra su voluntad, tenga que declarar la guerra libre. Eso ya le comienza a malquitar con sectores militares y los comienza a alejar. Y la situación un poco va a desembocar en un golpe militar que los mismos militares que siempre le apoyaron lo van a desalojar del poder en 1945. Bueno, él no se aleja de la vida política, continúa vinculado a partidos políticos que le apoyan, especialmente los paulistas y además los de su zona de Río Grande. Era un hombre de prestigio, porque si bien había actuado en gobiernos de facto, era un hombre que tenía prestigio político. Y es así que en 1950 es nuevamente electo presidente con un régimen electoral constitucional. Es una presidencia constitucional. Intentaba él llevar a cabo reformas importantes. Desde allí comenzó a chocar con sectores, sobre todo los liberales, que nunca vieron con buenos ojos la política de Vargas porque tenían otra tendencia, de otra índole, ¿no? Y aparecieron figuras que le criticaron duramente. Uno de ellos es un periodista que ustedes recordarán, se llama Carlos Lacerda. Hubo grandes campañas de Lacerda y de sectores de la prensa contra Vargas. Esto hacia 1953 y 54 conduce a que se le acuse a Vargas de corrupción. La situación le crea, él que era un hombre honesto y un hombre, digamos, de convicciones, le crea realmente una situación angustiante. Parece ser que había familiares de él que habían entrado en situaciones de corrupción. El asunto es que va a desembocar en el suicidio del presidente Vargas, que se dispara un disparo en la cabeza, creo que era en 1954, en el corazón, en 1954, en su despacho presidencial. Su entierro fue multitudinario porque tenía prestigio, Vargas, cosa que se mantiene ahora en el sistema político brasileño, pero termina allí su carrera. Yo quería un poco cerrar esta pequeña introducción con un balance, ¿no?, del personaje. Me parece fundamentalmente un personaje polémico, sobre el cual me gustaría conversar ahora con ustedes. Era polémico porque, por un lado, se le considera autoritario, por otro lado, se le consideró profascista, por otro lado, se le consideró populista. Yo creo que Vargas era varguista, era un hombre que tenía su ideología propia y actuó para formar un Brasil, yo creo que en gran medida independiente, que es el Brasil de hoy, ¿no? Hasta puede decirse que el propio gobierno, que fue un dictador, probablemente que derrocó a Django Goulart en el 74, tenía militares que se habían, vamos a decir, hecho políticamente, ideológicamente al lado de Vargas. Uno de ellos era Ernesto Geisel, creo, y algunos de los militares que siguieron en gran medida las políticas de Vargas en esos años de gran desarrollo industrial y económico de Brasil, ¿no? Los años van de 64 a 1980 y pico por ahí. Sí, hasta Collor de Mello. Hasta Collor de Mello, prácticamente. Bueno, quedamos entonces que reformador, a mi juicio estoy hablando yo, reformador social, no populista, autoritario, porque él pensaba que el gobierno tenía que tener autoridad, si no, no se podía gobernar. Partidario de las políticas de Estado, pensaba que había que gobernar pensando en lo inmediato y en lo futuro, y en lo intermedio. No militarista, siempre fue un hombre que simpatizó y fue apoyado por ellos, pero no era un hombre que pensara que los militares tendrían que perpetuarse en el gobierno, ¿no? Bueno, y vuelvo a decir lo último, creo que su influencia llega hasta los días de hoy, ya que el Instituto Julio Vargas, estudios y muchas organizaciones que le respetan como un pensador político de gran importancia. Bueno, yo lamento no estar con ustedes personalmente para seguir cambiando de ideas, creo que fue una pequeña charla introductoria, y lo voy a dejar a Raúl, que va a hacer complementos sin duda muy importantes. No. Lo dejamos a Raúl. Gracias, Carlos. Bueno, bárbaro. Muy bien, Carlos. ¿Sí? Muy bien. Hasta el año 29, Brasil tenía una división muy fuerte en los estados, tanto que
no se llamaban gobernadores los que gobernaban cada estado, sino que tomaban el nombre de presidente. Getúlio Vargas había sido presidente de Río Grande del Sur y la política que existía se llamaba política del café con leche. ¿Por qué se llamaba política del café con leche? Porque un presidente lo designaba San Pablo y a la elección siguiente el próximo presidente lo designaba Minas Gerais. ¿Qué pasa en el año 29? En el año 29 San Pablo designa también al futuro presidente sin consultar con Minas Gerais. Y eso provoca entonces una crisis interna dentro de lo que era esa oligarquía que manejaba la política brasileña, a la cual se suma una crisis militar por la desconformidad de la corrupción, el malestar social que había, y por la crisis del 29, que evidentemente trae un fenómeno absolutamente nuevo a Brasil, que es la inflación. Entonces, en ese momento, en Río Grande del Sur y Minas Gerais sacan un candidato alternativo. O sea, el candidato que designa San Pablo es João Prestes, y Río Grande del Sur y Minas Gerais forman un partido que se llama Alianza Liberal y designan a Getúlio Vargas candidato. La elección se realiza y gana João Prestes, con 1.070.000 votos más o menos, contra 730.000 votos de Getúlio Vargas. Las elecciones no eran secretas, las elecciones eran con voto cantado, las elecciones eran fraudulentas totalmente, sobre todo en los estados nordestinos, donde estaba afianzado todo este grupo de los llamados coroneles, que eran grandes terratenientes que, como dijo Carlos, sometían a un régimen casi feudal y esclavista a la población. Brasil era un país casi sin clase media. Entonces se produce la revolución de los tenientes. Los tenientes son los que realizan la revolución de 1930. Con respecto a todo lo que dijo Carlos, no agrego nada porque está absolutamente perfecto todo lo que él dice. Agrego sí que lo que se hizo fue un centro o una estructura centralizada para el café. Brasil era prácticamente un país que tenía un monocultivo y era exportador de café. Entonces es un centro de café y se regula la producción de café. Entonces se reduce en 5 o 6 años en casi 70 millones de sacos de café, y de esa manera, por oferta y demanda, el precio del café, que había caído mucho en la crisis del 29, vuelve a levantar. Pero, como decía Carlos, él va ¿cómo se llama? A alentar todo lo que es la industria brasileña y todo lo que es demás. Y una cosa más que me parece interesante, el incidente de la muerte de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda tenía su propio periódico. Era un niño bien que había pertenecido al Partido Comunista, después fue de izquierda, pero no comunista, según él, y Lacerda realizaba una crítica durísima, pero absolutamente dura contra Vargas en una forma escandalosa. Lacerda estaba vigilado, obviamente por la policía, estaba vigilado por la policía. Fortunato era el hombre de confianza de Getúlio Vargas, y se sabía hasta que Lacerda tenía un amante. Entonces, la noche del 4 de agosto de 1954, cuando Lacerda viene de dar una conferencia, se produce un tiroteo frente a la casa de Lacerda y no muere Lacerda. El que muere es el escolta de Lacerda, que era un mayor de la Fuerza Aérea. En ese tiroteo, y uno de los tiros a Lacerda le da en el pie. Bueno, el episodio nunca se llegó a aclarar porque quien reclama la investigación del episodio es la Policía Militar de la Fuerza Aérea, porque ha muerto un oficial de Fuerza Aérea. De hecho, nunca se va a saber exactamente qué pasó esa noche del 4 de mayo. Si las primeras balas vinieron de parte de Lacerda y de su ayudante, o si vinieron de Fortunato y de la gente de Getúlio Vargas. Hubo un tiroteo. Tampoco se sabe si el casquillo pertenecía al revólver que llevaba Lacerda,
porque nunca se hizo la pericia y tampoco se sabe si inclusive el propio Lacerda, tirando sin saber tirar mucho, le pegó a su propio ayudante. No más que dudoso, porque al otro día aparece con un yeso, lo cual es una cosa rara en una herida de bala de pie. Y bueno, fue un tema que nunca se terminó de aclarar. Yo lo único que tengo acá, dos cositas más para decir, antes de que, digo, porque creo que todo es importante que yo lo que creo es que, bueno, hubieron bases de Estados Unidos durante la guerra, pero en definitiva, de un país monoproductor de café en el año 29, hay una diversificación de la producción agrícola, en la naranja, en el ananá, en la banana, en el algodón, en los aceites vegetales, en los productos minerales. Hay un aumento brutal del mercado interno y la industria se desarrolla en forma también sumamente importante. En el café, que era casi la totalidad del Producto Bruto Interno en 1929, cuando muere en Getúlio Vargas en 1950, 54 en realidad, es solamente un 30 y pico % del Producto Bruto Interno. Se crea una clase media, se estimula la enseñanza, y yo creo que hay un cambio desde el punto de vista cualitativo trascendente en la historia ¿cómo se llama?, de Brasil. Para mí tampoco es un populista, porque como dice Oppenheimer en un video que me pasó Nelson Mosco, el populista lo que hace es agarrar un país con plata, tirar la plata al viento y dejar un país fundido. Es el caso de Perón, que repartió, hizo reparto. Es el caso de Chávez, que agarra también. Getúlio Vargas es al revés, agarra un país fundido por la crisis del 29 y deja un país próspero, cuya prosperidad va a llegar casi hasta Collor de Mello, porque los militares brasileños siguen más o menos esa idea. Se crea la famosa burguesía industrial. Es todo lo que tenía para aportar, y ahora seguí, Carlos, vos dirigiendo el debate. Bueno, yo lo vamos a escuchar a los amigos. Dirigí el debate. Cuando quieran, los amigos pueden opinar sobre este personaje. No sé si tú, Daniel, quieres decir algo. Yo en Brasil reconozco. No sé, Daniel, ¿vas a hablar tú? Nelson. No quiero decir nada más que no sé nada, solo sé que no sé nada. No, es claro que Getúlio Vargas es un dirigente político bisagra entre el Imperio de Brasil y el republicanismo. Sí, y sí, por lo tanto vive esa realidad de una manera muy particular, y por eso creo que es justo poder analizar la trascendencia, porque nosotros tuvimos una entrada al postcolonialista diferente en muchos sentidos. Tuvimos algunos dirigentes con otra envergadura, sobre todo de contacto internacional, y Brasil lo que tuvo fue una especie de anarquía que alguien tenía que controlarla en un territorio que es un continente. Getúlio Vargas le dio esa estructura constitucional y le dio una estructura económica. En los últimos años, cercano al 54, siguiendo un poco la línea clásica, que más que un de hacer desarrollismo, Exacto, claro. creando industrias, a veces artificialmente, a veces subsidiadas, a veces con una exoneración tributaria, reintegros de impuestos, a veces también una devolución de cargas de exportación, que en alguna medida era la línea de la época. Quizás no fue la mejor solución para un crecimiento económico potente, pero era un poco la línea que se seguía en esa época, ¿no? Fue más cercano a la época de lo que para nosotros fue Luis Valle, en el cual tuvimos una tendencia bastante similar a la de Getúlio Vargas. Y después era muy difícil que eso pudiera cuajar en un país. Él
justamente al colocar en cada estado un delegado propio, los famosos tenientes que hablábamos recién, de alguna manera tenía un control sobre toda la estructura política del país. Lo cual obviamente colisionaba con quienes eran los verdaderos poseedores del poder económico. Y eso era una arena movediza que seguramente no le iba a permitir desarrollar en todos sus términos una cantidad de políticas que en muchos casos, como lo fue acá en la época de Valle y Ordóñez, apuntaba justamente a respaldar a lo que se entendía que era la parte más débil, que era el trabajador, producto de la industrialización, que como en todo el mundo, de alguna manera entraba de una forma muy minusválida a la relación productiva, y por lo tanto los gobernantes que tenían esa experiencia trataban de crear una normativa legal que lo fuera amparando. Después vino la introducción del marxismo y del comunismo, que de alguna manera distorsionó todo eso, que debió ser simplemente políticas de apoyo al trabajador, tratando de imponer un ideologismo totalmente ajeno a ese objetivo. Al contrario, siempre buscando la confrontación, el choque, la imposición violenta. Es importante entonces rescatar a Getúlio Vargas, creo yo, un poco, en alguna medida, una actitud casi napoleónica de ordenar un país que venía del imperio con algunas de las características que sigue conservando. Evidentemente es un país que necesita una estructura interna fuerte, lo sigue teniendo hasta ahora con lo que es la influencia militar, porque necesita estructura que es muy difícil de organizar en un país de ese tamaño. Es un poco lo que le pasa a China también en materia política. Y bueno, Itamaraty sigue siendo un poco la verticalidad de todo eso. Por lo cual comparto lo que se planteó sobre lo que fue la renovación política, económica, legislativa, constitucional que Getúlio Vargas trajo, y comparto que el final no podía ser de otra manera. Está bien. Muy bueno lo que agregaste, Nelson. Muy bueno, Nelson. Muy bueno. Muy interesante, Nelson. Muchas gracias. Tengo algo para agregar, si les parece bien. Adelante, Ricardo. Bueno, primero, Carlos, muy bien, excelente la charla, lo mismo el complemento de Raúl, excelente los conceptos de Jorge. Yo no voy a añadir más de lo que dijeron, porque ya los conceptos básicos ya están, pero sí quiero enfocar un poco más el tema de la política exterior del varguismo. Como bien dijo Carlos, lo agarra a Vargas, tanto en su época democrática como presidente, como presidente de facto, la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo previo a la Segunda Guerra Mundial. Exactamente a partir del año 41-42, cuando Estados Unidos entra de lleno en la Segunda Guerra Mundial, es absolutamente vital para Estados Unidos el papel de Brasil en el Atlántico Sur, y por lo tanto recordarán que hubo un famoso encuentro entre Roosevelt y Vargas a bordo de un acorazado americano, si no mal no recuerdo, a la altura de Natal, justamente para constituir una base aérea de Estados Unidos en Natal, porque es el punto geográfico más cercano al continente africano. Y sobre todo por la distancia al Ecuador, y sobre todo para que la marina y la aviación de Brasil controlara el Atlántico Sur, sobre todo por los sumergibles alemanes, los famosos U-Boat, que estaban causando estragos a los convoyes aliados. Fue también eso lo que, a través de esa presión a Vargas, obviamente Estados Unidos entregó enorme cantidad de material militar a Brasil, en compensación por su ayuda, su apoyo,
que le va a permitir a partir del año 43 iniciar una vigilancia del Atlántico Sur. Ya había habido problemas con varios submarinos alemanes que habían hundido hasta algunos convoyes integrados por cargueros brasileños, y eso fue un poco también el casus belli que encendió el rompimiento de las relaciones con el eje. Recuerden también, siguiendo después el hilo de la historia, que a partir del año 43 va a combatir a Italia la Fuerza Expedicionaria Brasileira, comandada por el mariscal Mascarenhas de Moraes. Y integrando esa tropa, también de aviadores y de infantería, estaba en ese momento de grados muy bajos, los que después van a ser los dos presidentes de facto a partir del 64, Humberto de Alencar Castelo Branco y Arthur da Costa e Silva. Los dos integraron la Fuerza Expedicionaria Brasileira. También, obviamente, muy importante lo que han dicho respecto al aspecto desarrollista de la política económica de Vargas. También después, eso fue también, como se llama, complementado, ya muerto Vargas, por el presidente Eurico Gaspar Dutra, y después a partir de 60 por Cuadros y el Goulart, que va a ser derrocado en el 64, y en lo que también va a tener una intervención fundamental Carlos Lacerda, que en ese momento era gobernador del estado de Río de Janeiro. O sea que también Vargas tuvo que, digamos, una cantidad de presidentes de Sudamérica tuvieron que enfrentar muchos problemas desde el punto de vista internacional. También es resaltable destacar que Perón se llevaba bien con Vargas, porque la idea de Perón era crear el ABC, Argentina, Brasil, Chile. En un momento, de la década del 50, estaba gobernado por el presidente general Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, la idea de Perón era formar un eje nacionalista sudamericano, obviamente contrario digamos, a la política americana en las Américas. Sobre todo, obviamente, a través de la tercera posición justicialista y el nacionalismo de Brasil y el nacionalismo de Chile. No tuvo mayor, digamos, éxito esa política del ABC, porque en definitiva Argentina siguió su curso, Chile el suyo, y Brasil, por supuesto, un país continente con una política exterior independiente, industrial y de política exterior independiente, siguió sus propios pasos. Ya, sobre todo, iniciada la Guerra Fría, evidentemente va a recibir el apoyo de Estados Unidos y bajo la influencia de Estados Unidos se va a distanciar cada vez más de la Argentina peronista. Eso quería agregar, y excelente todo. Muy interesante, Ricardo, muy interesante, parece. Muy interesante. De aspecto internacional, y comparto plenamente. ¿Tú, Daniel, gracias, Daniel. No, de eso está perfecto, sí. Nada. ¿Tú recogiste algunos aspectos en materia diplomática, Daniel, sobre estos coletazos? Relaciones internacionales, pero lamentablemente, aún en facultad, no se le daba mucha importancia a las relaciones, digamos, política exterior Europa, ¿viste? No sé por qué. No teníamos relaciones internacionales de América del Sur, que ha sido lógico, con la carrera de diplomacia, te puedo asegurar eso, ¿no? Historia de relaciones internacionales, mucho el pacto del Tratado de Westfalia, todo el desarrollo de política, etcétera, las Naciones Unidas, pero más la parte de historia de América y relaciones concretamente Uruguay en este contexto. Es un vacío que tengo, la verdad, y sobre todo Brasil, hay que descontar. Tema de Francia que Brasil. Es la verdad. No sé si Douglas, Carlos o Mario quieren agregar alguna cosa complementaria. No, más que agregar, yo les debo agradecer porque yo estoy aprendiendo. Ahora solo soy un pseudo soporte técnico, nada más. Si alguna vez tienen algún interés vinculado al área mía de historia de la medicina, capaz que alguna vez preparo algo.
pero Sí. de ahí puedo contribuir. ¿Cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y por qué no? Sí, sí, Sería sí. interesante que hicieras una charla sobre la historia de la medicina, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Desde De Hipócrates para Hipócrates y acá. Galeno para acá. Exactamente. Pasás por Avicena y Sí, varios sí. más. Sí. Avicena ya es de territorio andaluz y de ahí eran mis ancestros granaínos. Sí. Creo que bien No, se me- pero pará, no, no, quizá no, Avicena tengo entendido que era un médico persa, era iraní. El que era de Sí. andaluz era Averroes, No, pero era un gran los filósofo. dos estuvieron en Andalucía, en Córdoba. También. Tenemos un problema de audio, Mario. Sí. Es por la señal. Está inestable. Ahora oigo, ¿no? Los oigo. Sí, ¿A mí? ahora sí, ahora sí. Quería hacer un agregado, amigos. ¿Sí? Un Adelante. agregado dirigido especialmente acá al amigo Mario. ¿Me oyen? Sí, cómo no. Bueno, no, porque realmente es muy bueno esto que estamos haciendo. Por supuesto, estamos extrañando muchísimo la presencia aquella en la cual había una calidez que obviamente los aparatos no nos pueden dar. Pero ha sido muy buena la gestión desde el punto de vista técnico, por lo cual tenemos que agradecerle de nuestra parte. Sí, por supuesto. Muy amable. A los invitados de esta reunión tenemos que destacarle que en general, pre-pandemia, estas reuniones finalizaban con una charla sobre temas generales de actualidad y un pisco labis breve, en el cual intercambiábamos además. Entonces deseo que Perdón, rápidamente no se digas- termine la pandemia. Escuchame, Nelson, no digas finalizaba. Esta también va a finalizar de la misma manera. Sí, Claro. claro. Solo que Estás estamos por pedido nosotros ya. Lamentamos que Sí, Escuchen una cosa, Mario. ya acabo de subir al grupo un video respecto a la charla, muy cortito, pero está ya un pequeño video y una foto. Y de la página web, ¿qué novedades hay? A eso iba a se- preguntar. ¿Ustedes se fijaron el archivo que grabé ahí en el chat? No, No. todavía. Abran el chat y se fijan que hay un archivo. Ustedes cliquean arriba del archivo y eso tiene el contenido del correo electrónico que me envió Ideas Web. Así ustedes, si ya lo cliquean, lo van a grabar en su computadora, en el escritorio, donde quieran, porque después que se termine, al momento que se corte la reunión, ya ese archivo desaparece. Igual se lo puedo reenviar, pero si a ustedes quieren, en este momento cliquean arriba del archivo y lo van a bajar. Sería Ahí muy lo que bueno tiene- que agregáramos en este caso tanto a Douglas como a Carlos Frachele también, para que de alguna manera pudieran integrarse a la página también y mejor dicho, al WhatsApp del instituto. Así Claro. pueden ir viendo también las charlas que les vayan interesando y Claro. participar con algunos temas. Hay temas militares o... Sí. Douglas es mucho más amplio también lo tuyo, así que todos los aportes sobre este tipo de charlas son muy bienvenidos. Habíamos estado conversando con Raúl que hay un tema de actualidad vinculado a la situación que está viviendo hoy América, y yo tengo un contacto con un chileno que realmente va a ser muy interesante. Se lo estuve hablando a Raúl. En el momento que quisieran se puede incorporar. Y hay otra uruguaya que está viviendo en Buenos Aires que se llama Viviana Padelín, que yo diría que es la que más sabe hoy de toda la triste temática del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, que ella obviamente que lo tiene más que aceitado el mecanismo. Este chileno también desde otra óptica, con la idea de ir integrando en una especie de movimiento, llamémosle patriótico, para utilizando las mismas herramientas que lamentablemente utilizaron los guerrilleros a través de todo este tiempo, o sea que es de largo aliento, ir dando conocimiento a diversos estamentos
pero como desconstruyendo lo que ellos utilizaron en el sentido contrario. Siempre apoyando a la capacitación de menos a más de quienes se interesaran. Es muy interesante la charla en sí, porque yo estuve participando con él en charlas, y lo de Viviana Padelín también. Claro. Y ahora cuando estaba escuchando a Héctor, se me ocurre, Raúl, que podríamos un día invitar a Arturo Bailey, que es un ex piloto hoy de Pluna, que es de la aviación naval, que sabe mucho de historia naval, inclusive un ancestro de él, Bailey de apellido obviamente, fue un marino que creo que, me parece, no me quiero equivocar, corregime Raúl, que hasta tuvo algo que ver con la guerra de Chile y Perú, a instancia Sí. de la guerra del cobre, ¿no? Del Pacífico. Sí. Se me ocurre, entre otros, hay, por charlas hay... ¿Por qué no fijamos la próxima charla? Bueno, si quieren ¿Se intento, acuerdan que, voy a hablar escúchame, con el arquitecto, si puedo, a ver cómo anda. Ah, sí, 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 Es la sí, de está Ackerman. pendiente. Está pendiente. Era Está pendiente, sí. sobre la temática era para las que Islas todos... Malvinas. Las Las Islas Malvinas. Malvinas uruguayas. Las Malvinas son uruguayas. Son uruguayos. El señor ¿Qué? Pérez de Castillo Escucha una cosa. nos va a ilustrar más. Yo soy un lego. Voy a ver si lo Mario, llamo. También está bien. A ver, otra vez. Hay mala señal.